Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Estoy oyéndome aquí bien alto en el estudio, con mucho eco, pero ya mismo resolvemos eso. Pues feliz año nuevo y felices Reyes. Este es mi primer programa en vivo aquí en el estudio. Desde antes de despedida de año, porque estábamos en automático, resulta que despedida de año y el primero del año cayó domingo con el programa, nos escuchamos ahora mejor, y también el Día de Reyes, así que no había tenido oportunidad de estar con ustedes en vivo. Es una alegría muy grande y entonces me quedé con las Navidades por dentro, quería hacer algo en vivo con ustedes, que tuviera un tono navideño, así que como ven, pues empezamos el programa con esa versión tan hermosa del villancico yaucano de Amaury Veray en voz de nuestra Hilda Ramos. Ya, ¿quién no conoce a Hilda Ramos? La soprano tan querida, tan respetada por Puerto Rico, por muchas razones, porque Hilda no solo es una soprano en la ópera que ha hecho todas las óperas y ha cantado y protagonizado en todas las óperas principales del repertorio clásico, sino que también nos regala esa hermosa voz en distintos géneros. En nuestro género popular, distintas canciones populares, géneros populares, desde bolero, desde música folclórica. Ahorita hablaremos cómo podríamos llamar el villancico yaucano, y también en jazz. Así que hoy vamos a empezar a hablar con Hilda sobre el villancico yaucano, pero tenemos a Hilda aquí en el estudio. Es una gran alegría recibir a Hilda, no solo porque la admiro tanto, sino porque es una querida amiga. Así que Hilda, bienvenida aquí al programa. Ay, gracias por esa presentación tan linda, de verdad que encantada. Yo quería estar aquí, ¿verdad? También estaba la otra opción de que fuera por internet, o sea, por Skype, ¿verdad? Que es lo que también se está haciendo a partir de la pandemia, que hemos tenido que ponernos al día ahí, pero yo dije, no, yo quiero estar allí contigo. Qué especial. Por este tremendo programa que tú tienes, que has heredado de tu papá, y que tú lo llevas con tanta responsabilidad y o sea, de verdad que la labor que tú estás haciendo con este programa es encomiable, y yo estoy bien feliz de estar aquí, que entonces somos amigas, pero es la primera vez que entonces estoy viniendo aquí a tu programa. Así es, y somos amigas gracias a que Hilda es educadora, ella es profesora, y entonces yo llevé a mi hija Sara Gabriela allí a Gaby a coger clases con ella, y quedé deslumbrada de los dotes de maestra de Hilda Ramos. Sí, ¿verdad? Porque tú te quedabas, muchos yo me papás, quedaba. Los hijos a veces le dicen al papá, no, vete, que me da pacho, pero tú te quedabas y tú te lo disfrutabas muchísimo también, sí. Eso es así que Hilda, tú también tienes ese aspecto muy importante, que aparte de tu aspecto profesional, tú estás sembrando esa semilla en nuestro pueblo de educar de cómo cantar bien, con buena técnica, pero también educar en lo que es la buena música. Así que hoy espero que hablemos un poco de eso y nos eduques. ¿Y por qué no empezamos educándonos sobre esa hermosa pieza del villancico yaucano de Amaury Veray? Te escuché en Alegro hablando. Era para saber también el por qué, que mucha gente, muy poca gente lo sabe. Sí. Eso de mi relación con el villancico yaucano, mi relación con Amaury Veray. Muy poca gente sabe que yo fui la última cantante que le canté el villancico a petición del mismo en sus últimos homenajes. Amaury era profesor del conservatorio, como todo el mundo sabe, y yo estaba en el conservatorio, y los de mi época pues estudiamos con él historia de la música en Puerto Rico. Y entonces allí pues conocí a Amaury en calidad de maestro, pero resulta que Amaury hablaba mucho con los estudiantes fuera de clase. Y entonces nosotros nos sentábamos allí en un murito que había en la entrada del conservatorio acá en Atorrey. Sí. Y él siempre se sentaba allí y siempre estaba rodeado de estudiantes que le preguntaban mil cosas, que nos reíamos muchísimo con él, porque tenemos que aceptar que Amaury tenía
una personalidad muy chispeante y siempre Sí. estaba haciendo chistes y era una persona, o sea, una mezcla entre muy graciosa y a la misma vez muy exigente y muy fuerte. Y entonces él le encantaba rodearse de estudiantes, de hablar con ellos. Y una vez en algún momento me escuchó cantando y me pidió que le cantara el villancico. Y entonces Mira María para allá. Estel Robles, que también está tiene que ver mucho con la historia del villancico. ¿De veras? Sí, Ahora sí, nos María Estel explica, Robles. sí. Ella me lo enseñó. Ya. Y ella me dijo, mira, a Mauri le gusta de esta manera. Y entonces, a partir de ahí, de que María Esther me lo enseñó, pues él me lo escuchó, le encantó, entonces me pidió, Hilda, yo quiero que me lo canten en estos homenajes. Y entonces hablábamos del villancico de forma más profunda, no solamente de su villancico, sino también de una de sus obras favoritas, que es El Niño de Aguadilla, que hace poco la hicieron en honor a los 100 años, al centenario de Amaury Veray en el Conservatorio de Música, que es El Niño de Aguadilla, que es una obra de la Navidad, que tiene que ver con un niño y su experiencia en la Navidad. Amaury también la escribió. Qué Y lindo. cuando en ese momento que él me lo pidió como vamos a decir, como en un septiembre o antes, ya estábamos con toda la preparación y él murió en octubre. O sea que él no pudo, entonces cuando después se hizo, Wow. él no pudo estar, él no pudo presenciar. Pero sí, Qué él pena. dejó dicho lo que quería. Él decía, yo quiero que sea Hilda. También iba a dirigirlo y también lo hizo en ese momento porque se dio el maestro Rafael Enrique Irizarry y el narrador fue nada más y nada menos que uno de sus mejores amigos y que él siempre exigía que fuera el narrador, que era David Ortiz, el Imagínate. mayagüezano con pueblano. Con pueblano tuyo, sí. Y entonces fue tremenda experiencia, porque yo todavía era estudiante del conservatorio, ya empezando a hacer algunas participaciones como cantante profesional. Y fue tremenda experiencia. Y eso siempre me marcó en la vida de Amaury. Me acuerdo que él fue el que me dio unas copias de la partitura a manuscritos. Y después, con el tiempo, pues, me empezaron a escribirla formalmente, como se escribe ahora, a computadora, o sea, la anotación que no era a mano. Sí. Y, o sea, que mi relación con Amaury también, él me dio otras canciones de él, y él me decía siempre que en esos homenajes le cantara el villancico yaucano, le cantara otra hermosa canción que se llama Cansada en el alba. Y yo le cantaba esa, a veces me pedía una del Niño de Aguadilla, la plegaria. Y tú dices que él era bien estricto. Entonces, a la Sí. vez de que tiraba chistes, así que era bien boricua y sabroso para lo suyo, pero entonces cuando llegaba a lo musical era exigente. Muy ¿Cómo exigente. era exigente? Pues mira, él con su villancico, él era muy exigente. A él no le gustaba que le cambiaran la melodía, que le cambiaran una que otra palabra. Que yo me acuerdo cómo era, te puedo decir tantas cosas que todavía están tan presentes en mi mente, que él decía, del portal no sale una llama, del portal sale la llama, que es la llama de Dios, no una, porque una es indefinido. Amaury tenía un dominio de la palabra y de escribir, o sea, era una persona, era un filósofo, escribía muy bien, él ha hecho unos artículos sobre Silvia Resach maravillosos porque eran muy amigos, y era un filósofo, era un escritor muy, muy laureado, o sea, y muy profundo. Sí. En lo que escribía muy bien. Y entonces él estaba muy al tanto de lo que escribía y de por qué escribía, hasta si fuera un artículo o si fuera. Sí. Entonces él no le gustaba que dijeran, del portal sale una llama. Que tú sabes que lo que pasa mucho con estas canciones que se vuelven muy famosas, que a la larga la tradición pues cambia aquí y cambia acá. Y él estaba como que muy pendiente a lo que pasaba. Y si decían, del portal sale una llama, no es una. Es la llama de Dios, ¿verdad? Claro. Porque él era un gran creyente. Y es importante para mantener el significado. Exacto. Ese villancico, él te contó la historia porque era tan importante, o la sabes por alguna otra. Bueno, lo que pasa es que mantuviera esa letra y ese espíritu religioso también. Sí, Amaury, de hecho, el Niño de Aguadilla también es así, ese espíritu religioso y la cuestión teológica en su música está muy presente. Y entonces, en el caso del villancico yaucano, hay una parte que de hecho hubo una controversia por quizás un plagio, que eso a él le dolió muchísimo, porque muchos compositores a veces seleccionan un segmento de alguna canción popular folclórica
y después a ese segmento pues tú le añades otro, ¿verdad? En el caso del villancico yaucano fue así. Y entonces él o sea, él se basa en un villancico español, tradicional español. Ajá. Y entonces de ahí, entonces, ¿qué hace? Yo no sé exactamente, eso un día podemos llamar a Joaquín, a su copista, porque Joaquín es maravilloso y sabe toda esa historia al dedillo. Y él te puede decir también, el mismo Joaquín fue el que me dijo que a él le dolió muchísimo cuando se pusieron a hablar de eso. Y yo dije, pues mira, después de todo, muchos compositores, mira, hasta Beethoven, pues a veces seleccionaban canciones y melodías folclóricas, y de ahí partían con su creatividad a hacer una obra original. O sea que él se basa en un villancico tradicional y hubo gente que lo acusó de plagio. Hubo ese tema, a él no le gustaba hablar de eso, me dice Joaquín. Pero sí hubo eso. Sí. Y entonces... Imagínate. Sí, es una cosa eso es una triste. falta de... Sí. Sí, y entonces él decía, no, pero aparte de todo eso, lo que tenemos que recordar es que nos dejó una canción que es eterna para la Navidad y que es definitivamente Amaury sí tenía un don para poder escribir. Él es el tipo de compositor que podía escribir la letra de sus canciones, aunque hizo canciones con otros poemas de otros escritores. Él sí podía hacer eso. O sea, no todos los compositores, por ejemplo, Puccini escribía con unos libretistas, tiene unos libretistas, y muchos de los, el mismo Bernstein cuando hizo West Side Story, su libretista era pues Sondheim. Y en el caso de Amaury, muchas de sus cosas las escribía él, porque tenía ese talento también para escribir poemas, para escribir. Y entonces nadie mejor que él para entonces poder decir que él sí tenía una creatividad también para escribir. Que él escribía las dos partes, el contenido de la letra. Musical, claro, de la melodía. Y la música que también entonces la transcribía a partitura, en papel. Y el acompañamiento, antes. En el caso del villancico yaucano, él no escribió solamente la melodía. Esa primera partitura que existe, que tiene una intro muy diferente, que él decía que es una intro él decía, no me gusta que me quiten la intro, porque es cromática. Él decía, es un estudio de cromatismo, decía él, porque había muchos medios tonos. Digo, estoy hablando quizás muy musical, pero en algún momento, si tienen la oportunidad de escuchar esa intro del villancico yaucano, la que escribió Amaury, tiene la melodía del villancico, parte de la melodía, pero es diferente. Y él decía que él la hizo con una intención, ¿verdad? Que no le gustaba que sea clara. Que se la cortara. Exacto. Sí, porque se fue haciendo popular y en esa transformación donde lo cogen muchos cantantes y le cambian un chin la letra, ¿qué otro cambio hubo pues que mira, tú sepas que a él le molestaba? Hablando de la intro era una de ellas. Él decía, eso es un estudio de cromatismo, me decía así en la voz de él. Y entonces, siempre que yo lo canto y la pueda mantener. De hecho, esta versión que pusieron al principio, el arreglista mantuvo esa parte de esa intro, que es que tú sabes que a él le gustaba que la mantuvieran. Entiendo que Dani Rivera también cantó una versión donde usaba unas palabras, ahorita podemos verificarlo, que no era como él quería en alguna parte, y luego Dani corrigió, regrabó, y entonces usó exactamente las palabras afuera en Belén o algo. A fuego. Sí, eso es otra. Gracias por acordármelo. Versus a fuego. Mira, a Mauri tampoco le gustaba que dijeran afuera, pues él decía, ¿afuera en dónde? Decía, es que no te digo que era bien cómico. Él decía, ¿afuera en dónde? Él dice, ¿afuera en dónde? Es a fuego. O sea, el original es a fuego. Ya. En Belén tocan a fuego, queriendo decir que es algo intenso, que no es afuera. Entonces Dani lo cantó primero diciendo, en Belén tocan afuera, como si fuera tal vez una parranda que hay afuera de la casa, y luego corrigió, en Belén tocan a fuego. A fuego, sí, a fuego. Del portal sale la llama, no una llama. La llama, ya. Es una estrella del cielo que ha caído entre las pajas. Ese casi siempre lo heredamos. Otra cosa que cambia a la gente también es en la segunda melodía, o sea que la gente hace es una estrella del cielo y hacen un intervalo hacia arriba, ¿verdad? Ascendente, cuando es lo contrario. Es una estrella del cielo
Y eso es más común escuchar la nota más aguda que la más grave. Sí, entonces él tampoco le gustaba, él decía, pero le cambia. Lo que pasa es que Amaury no veía esta canción como lo que se ha convertido, que eso por un lado es bueno. O sea, estas canciones se convierten en canciones del pueblo. Sí. Esto es del pueblo, esto lo canta todo el mundo. Y a pesar de que es una melodía, que no es una melodía sencilla. No es una melodía sencilla, o sea, no es decir alegre vengo de, o decir, exacto. Es una canción más complicada, esas melodías con esos medios tonos. Y entonces él no le gustaba que la cambiaran, pero también por otro lado se celebraba el hecho de que todo el mundo la quería cantar. Ya. Y entonces él decía, esto es una canción de arte. Fíjate que ahorita tú dijiste que dentro de qué género la podríamos situar. Sí. Pues es una canción, él decía, que él lo decía, porque yo me acuerdo de muchas cosas que él decía, es una canción, yo quiero que la traten como una canción de arte. Ya. Y la canción de arte, pues tiene un poema, tiene una melodía hermosa, un acompañamiento de piano bueno, ¿verdad? Bien hecho. Y se trata de ser muy sencillo en la expresión. Eso es una figura en la música, una canción de arte. Sí, eso es una forma, es una forma musical. En la música clásica, una canción de arte, pues, que de hecho uno de los grandes compositores en la canción de arte, pues, es Schubert. Ya. Entonces, Schubert escogía poemas de grandes poetas y le ponía música y la musicalizaba, ¿verdad? Y es una canción de arte que es diferente a lo que puede hacer una canción folclórica, una canción popular. Pero dentro de la canción de arte hay canciones folclóricas. De hecho, Brahms también escogía texto un poco más folclórico y le ponía canciones en melodías como que muy autóctonas de su país, de Alemania. Que eso y es eran lo bonito, más folclóricas. Sí. Que eso es lo bonito, siendo tal vez un género elevado, complicado, también trae, tal vez en la letra, pero trae ese contenido tan folclórico del jibarito, llevándole el café al niño Jesús. Sí. O sea, es que es esa mezcla muy linda, como un liricismo bien artístico. Melódico, exacto, con algo tan y por pueblerino. Eso era, exacto, ahí das en el clavo, muy bien. Y entonces el mismo Schubert tiene también unas canciones que son bien sencillas y que son muy así medio folclóricas y hasta la música es muy ligera. Y en este caso, pues Amaury pone la historia del yaucano, ¿verdad? Y entonces él lo que no quería era que se cantara, sí, una canción de arte, pero que no fuera muy sofisticado, porque tú no puedes cantar de forma demasiado sofisticada diciendo que te voy a llevar unos guineitos, que te voy a llevar unos... O sea, tú tienes que saber cómo poder cantarlo lindo, con una melodía tan bonita que tiene y como tú dices, como muy lírica, pero a la misma vez decirlo con sinceridad y con humildad. Yo me acuerdo que él decía mucho, hay que decir el cuento. El cuento hay que saber contarlo con mucha humildad. Claro, porque es un cuento sobre la humildad. Yo quiero besarte y San José no es, ¿verdad? Ana, sí. Después viene el narrador, ¿verdad? Primero empieza en primera persona. Sí. Yo quiero besarte. Después viene una narración que dice, ha nacido en un portal llenito de telaraña entre la mula y el buey, el salvador de las almas. Qué lindo. Y después en Belén tocan a fuego, del portal sale la llama, es una estrella del cielo. Ahí es donde entonces la varían. Pues lo que me gusta de este villancico es el hecho de que se puede escuchar en una voz tan potente, hermosa, lírica como la tuya, pero también uno puede escucharla en la voz tal vez de una niñita que la canta. Sí, exactamente. Y funciona. Y en diferentes tonos. Tú sabes que... O alguien que la cante de manera popular funciona con distintos como estilos. Sea. Eso no pasa en todos los géneros y todas las canciones. ¿Tú sabes en quién pasa? En Silvia Resach. O sea, yo he oído canciones de ella. De veras, sí. Con arreglos sinfónicos maravillosos cantados. Por ejemplo, Toño Barazol cantaba un alma adentro con un arreglo con la orquesta sinfónica que era hermoso en su voz de tenor. Wow, y lo aguanta, la canción la aguanta. Aguanta el arreglo, aguanta diferentes tonos, aguanta diferentes tipos de voces. Sí. ¿Verdad? Porque son melodías bien construidas. Qué fantástico. Y entonces en este caso, pues eso mismo pasa con el villancico yaucano. De hecho, Gaby, mira, te dije Gaby, qué lindo por qué bueno, mira, no me que no sé qué. Imagínate, no mira, me Rosana, nada. pues si tú supieras
que yo lo he tenido que cantar en un montón de tonos, porque va a depender del público, va a depender de quién me esté acompañando. Yo lo he tenido que cantar en tonos muy graves, así que son más de música popular. Ajá. Lo he tenido que cantar en el tono original, que fue el que escuchamos, que eso es bueno que también lo mencione. Sí. El tono que escuchamos, ese arreglo es de Enriquillo Cerón. Él mantuvo esa intro y lo hizo en el tono original, que es en sol. Yo lo he cantado en sol, en mi bemol, en re, y yo creo que hasta una vez en do también. ¡Qué registro! O sea que sí. He tenido que cantarlo, no te creas que todo se me hace incómodo. No. Pero lo he tenido que cantar porque como yo, pues, gracias a Dios, para mí eso es una bendición, he tenido que cantar en diferentes actividades con diferentes públicos o con diferentes acompañamientos, pues uno se tiene que adaptar a eso. Claro, y vamos a hablar de eso ahorita porque se nos está acabando casi el segmento, pero tengo a Maya en línea y nos hemos espaciado, pero la seguimos hablando con ella en el próximo. Maya. Creo que tenemos en línea ya entonces a Maya Veray. Maya también es cantautora. Trabaja en la industria de la música también, además de cantar y componer, trabaja también allá creo que en el distrito T-Mobile ahora. No, Maya es y es sobrina del ilustre Amaury Veray. Digna sobrina, porque yo digo que ella es la que hereda esa personalidad de Amaury, ese talento, esa creatividad, esa chispa. Ella Oye, ya lo oímos la chispa. Hola, Maya. Hola, saludos, buen día. Solo me amanezco un domingo por Ramos. Y ahora por Rosanda. Exacto. Exactamente. Maya, yo sé que estabas cantando anoche, así que imagínate. Claro que sí, esto es amanecer. Gracias por decir presente. Estábamos aquí hablando de tu magistral tío Amaury Veray, como dice Hilda. Las escuchaba y en verdad y lo único que puedo decir de todo lo que dice Hilda es correcto, es que lo escuché muchas veces diciendo que la mejor cantante que interpretaba el villancico yaucano era Hilda Ramos, y esto es real. Un poquito, yo no me atrevo a decirlo, yo no lo puedo decir. Porque lo respetaba. Y segundo, porque lo escribió para una soprano con esa sensibilidad. Y Amaury, al igual que yo, los Veray somos difíciles pero buena gente y decía que la mejor que lo cantaba era Hilda Ramos, y yo estoy súper de acuerdo con él. Y después el mundo nos unió. Que lo comercializaran, él odiaba que subieran las notas. No puedo decir las barbaridades que diría, porque los Veray también somos bien mal hablados y estamos en radio. Pero bueno, escucharlo, es bonito entender el lado sublime de ese tema y wow, Hilda lo explica, que era un poeta que musicalizaba su música, por decir algo, así que me honra, aparte de que Hilda es mi amiga, es mi maestra de canto. Ay, qué bella. Como tú bien dijiste, una cosa es verla en escenario y añorar conocerla, y para mí una de las mejores voces, si no la mejor de aquí, y luego como maestra, lo que ella logra en convertir tu voz en sonido, es mágico, es disciplina, y ella tiene un don, o sea, Hilda tiene un don con las voces, así que... Lo tiene. Maya, me encantaría si te puedes quedar con nosotras en el próximo segmento, porque me están haciendo la señal de la pausa. Pero es una pausa breve y quiero que hablemos un poco. ¿Dónde están las mimosas? ¿Verdad? Esta mañana. Un café es lo que me hace falta. Un café es lo que nos hace falta aquí en el estudio. Pues vamos a escuchar un poquito de esa despedida del villancico yaucano y regresamos escuchando a Hilda cantando Gershwin. Y ahorita verifico el título y se lo digo. Es Foggy Day. Esa es la que escogí, es cierto, sí. Foggy Day. Así que vamos a estar haciendo un viaje musical y regresamos con Maya Veray y Hilda Ramos.
was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had the feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue, but as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, when through foggy London town the sun was shining everywhere, everywhere, everywhere. Estamos en vivo. Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la soprano Hilda Ramos y la cantautora Maya Veray, sobrina de Amaury Veray. Bueno, creo que todavía tenemos a Maya en línea. Esto es Sí, histórico, aquí esto es histórico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué esto es histórico? Porque en el 2022 se cumplió el centenario de este gran compositor puertorriqueño, Amaury Veray. Y se hicieron algunas reuniones, algunos conversatorios y todo eso. Sí. Y este conversatorio sobre Amaury, estamos tratando información que no se ha tratado en otros conversatorios, porque no he estado yo para hablar de mi relación con Amaury y no ha Sí. estado Maya, que es su sobrina. Mira Y pa' yo allá. pienso que por eso fue que yo pensé en ella cuando dijimos, vamos Sí. a hablar de Amaury, porque Maya es de toda la familia la única que se ha dedicado a la música, que es cantante, que escribe canciones, que escribe la letra de sus canciones y está haciendo una labor ahora de productora de espectáculos allá en el distrito. O sea, ella es como lo que podíamos decir, ella es el legado y la representación en vida de su tío. Claro. Así que, ¿quién ¡Qué mejor que rayos! ella? Pero Brava. imagínate, ¿quién mejor que ella? Entonces, como dije al principio, ella hereda de Amaury eso, la personalidad. Y entonces nadie mejor que ella para hablar y para que nos hable de ella también, que es lo que la motivó a cantar, a hacer canciones y todo eso. Pienso yo, digo, tú Claro, ¿qué claro tú que sí. piensas?
No, precisamente porque fíjate, Maya, te pregunto, ahora acabamos de empezar el segmento con Hilda cantando Foggy Day de Gershwin. Ujú. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Sí, pero Hilda me estaba hablando de que pues que ella se identifica con Gershwin porque también era un artista muy ecléctico y juntaba y hacía esa mezcla de distintos géneros, llevaba un género, lo ponía en un espacio clásico y era blues o era jazz, Jazz, claro. había teatro musical. A mí me parece, Maya, que de igual manera tú heredas una tradición musical, buscas entrenarte con Hilda, buscas ser estricta en tu entrenamiento musical, de tu voz, de tu instrumento, y a la misma vez entonces también haces otra cosa. Aquí está, se activó. Se activó mi teléfono aquí, disculpen, Maya, problemas técnicos. Sí, sí, Mira, dale. yo creo que primero que nada, vuelvo y repito, Hilda es una de las mejores cantantes, como una soprano canta un jazz tan increíble y esa palabra ecléctica, yo creo que es traducción de su arte. Así que dicho eso, ¿verdad? Porque yo a mí me honra nada más que Hilda me piense y que esté con ustedes. Tato, porque yo le decía a Tato, a Mauri Veray, había que entender que dentro de ese personaje pintoresco, Sí. Torregroso, somos una familia muy musical y una familia que de alguna manera todos heredamos ese sentido de música y de Puerto Rico. Y dentro de su perspectiva había un niño muy desarrollado y su música, si te fijas, es como hasta cierto punto infantil, pero su composición es como que tan unique y como dice Hilda, tan peculiar y tan complicada a la vez y tan sublime. Así que hay algo hermoso de ese legado, ¿no? Y Tato, que empezó como cantante, ojo, que Tato dirigió, Hilda siempre lo ha dicho, dirigió voces, y tú lo puedes notar en su melodía, no tan solo compuso, que sin duda es por lo que lo conocemos, pero también era poeta, también hizo música para cine, también hizo musicales, así que hay un multitasker en él, ¿no? Era un tío bien adelantado a su época. Definitivamente. Y en ese sentido, pues tenemos muchos sombreros porque somos personas bien inquietas, porque hasta cierto punto, pues nuestra madurez emocional no va a la par con nuestra madurez quizás intelectual o musical, ¿no? Y ese sentido del niño de uno lo tenemos muy arraigado. Qué bonito. ¿Sabes? Un aspecto que a mí siempre me interesa tocar en el programa, porque es un programa donde hablamos de muchos temas, pero creo que siempre trato de traer algo de política pública al programa o de pensarnos como pueblo, ¿verdad? Pensarnos. Y yo creo que algo que tú estás diciendo es una reflexión importante para nosotras como puertorriqueñas y puertorriqueños, y es esa figura de esa mujer u hombre renacentista o multitasker, como tú dices, pero que una persona que puede visitar distintos espacios como lo hacía tu tío, como hoy lo haces tú, como lo hace Hilda, que como pasan... lo hace Hilda, ella es soprano, es maestra, es productora, ¿no? Tú misma, ¿no? Yo creo que sí, estoy súper de acuerdo con tu pensamiento. ¿Verdad Y Amaury era historiador también. Era De hecho, él empezó historiador. a escribir la historia de la música en Puerto Rico, no se pudo terminar, pero me estaba diciendo Juaco Maya que hay unas grabaciones porque él lo que hacía era que las estaba grabando para que luego se transcribieran. Yep, así mismo. Y lo que es bien mira, importante... es curioso Maya. eso, Sí. pensando el pensamiento. Sí. Amaury tenía ese don de gente y todo el mundo pensaba que lo conocía, ¿verdad? Y lo digo siempre abiertamente y por eso a veces y no necesariamente todo el mundo lo conocía. Hilda lo conocía. Mucha gente se cree muy defensora de las cosas de Amaury y se autoproclaman. Y nosotros como familia hemos sido muy discretos porque dentro de todo él era un tío así, era
era un hombre efervescente, era un hombre bohemio, pero era un genio, era un poeta, pero también era un tipo bien privado y bien espiritual, ese lado de Amaury espiritual, ¿no? Es muy poco conocido, pero lo ves permeado en su obra. Por otro lado también hacen muchas historias y muchos, como dice Hilda, pero no realmente entienden la esencia de mi tío. Eso es una de las... Y dicho a tu pensamiento, Amaury también sufrió mucho porque como su música no era tan americana y como defendió tanto la cultura boricua en musical términos puertorriqueña, claro, de puertorriqueña, Párez Matos, Pacapá, hizo muchas cosas que en aquel tiempo nadie hacía. En el Festival Casal tomaron años, si todavía, en tocar una canción de Tato. El sueño de Tato, imagínate lo adelantado que estaba, era que el Conservatorio de Música tuviera un departamento de música popular y todavía no lo tiene. Y mañana me va a caer todos los chinches que siempre me caen porque soy Veray y porque soy sobrina de él. Pero todavía no hay una universidad o un curso continuado o una institución donde den música popular, donde la gente pueda desarrollarse eclépticamente, afrocaribeñas, hacer jazz, hacer pop. Se está empezando ya. Lo mismo. Sí. Porque así mismito piensan muchos allá en el conservatorio. De hecho, en el conservatorio y durante el centenario se abrieron como que muchas de estas pensamientos y dudas de las que también planteaba Amaury. Y de hecho yo estuve en uno de los conversatorios que estaba Raymond Torres, estaba Edgardo Díaz, que hay varias personas que están tan interesadas en estudiar y en defender la música de Amaury. Allí también estaba Juaco, Maya, Juaco, sabes que Juaco es como mi hermano mayor, sí, y Juaco era como la mano derecha del asistente, el hijo postizo de Tato, ¿sabes? Había que entender que Tato era muy querido, yo a veces voy a sitios y oigo historias, a veces he cantado en bohemias y voy por el pasillo y hay fotos de Amaury y dedicaciones porque él lo daba todo. Era un tío, sí, pero habría que rescatar también la esencia y también la familia. O sea, mi familia no viene de la industria del espectáculo, solo yo, y han sido como muy prudentes en mantener, y quizás ahí se ha dislocado, pero yo creo que estudiar a Tato y resaltarlo y mantenerlo vivo debe de ser un legado cultural y un legado como boricuas, porque en verdad era un tío que mantenía eso claro, la historia de la música en Puerto Rico. ¡Wow! Sí. Y te digo que lo hay. Él empezó, pero no se pudo terminar. Y lo que te digo es que Amaury tenía una mente privilegiada, una memoria privilegiada. Entonces, la forma como él contaba las cosas, casi hasta de memoria, en el tal año pasó esto y aquí, era definitivamente, como dije ahorita, privilegiada. Pero lo bueno del centenario fue que abrió más curiosidad, que también era el centenario de Campos Parsi, de Silvia Resach, de Bobby Capó. Y se le celebró a estos compositores. Sí. Y hay hasta una página en Facebook del centenario de Amaury Veray. Y hay muchos compañeros, colegas, músicos que han estado muy interesados en estudiar esto más profundo. El conservatorio también hizo una gran labor presentando el Niño de Aguadilla, con gente de allí del conservatorio, y lo dirigió Roselín Pavón, nuestro querido amigo y mentor, porque para mí Roselín es uno de nuestros más grandes músicos, un mentor para mí. Estaba Quinito Jar, que fue el que hizo la narración. Que como Hilda es otro defensor, yo lo que, ¿verdad? Yo quisiera hoy, Roxana, y sé que Hilda, es que el legado de Tato no muera, y las nuevas generaciones lo conocen, pero yo ¿verdad? Cuando estoy ahí en alguna bohemia o estoy bebiendo, yo hice unas cosas con los croatos recientemente, hermosos, que también son otra familia tan linda, y con Morcilio, que es un cantautor que lleva la música de aquí en términos de compositores, no de aquí como folclore. Y cuando ellos relacionan que soy sobrina de Amaury, la gente se asombra y no comentan eso mismo, porque el legado, porque la obra de él no está más expuesta o más estudiada, o porque no se conoce más, ¿entiendes? Y yo creo que eso debería de ser un ejercicio y un compromiso que nos deberíamos de llevar las tres y el que nos esté escuchando.
Sí, y ya empezó. Yo creo que, como te dije ahorita, la celebración del centenario abrió mucha curiosidad sobre eso. Se hicieron muchos conversatorios, se habló de la obra de Amaury, no solamente de la obra o sea, de su obra favorita, que era El Niño de Aguadilla, sino de sus obras para piano, buenísima. Empezaron a salir grabaciones que se habían hecho de Amaury. Hicieron grabaciones algunas nuevas, o sea que sí hay un comienzo de eso. Y de hecho yo quiero buscar la página para mencionar las personas que están ahí, porque de verdad que hay que mencionar ese esfuerzo de que esta obra de este gran compositor, pues la gente lo siga conociendo, y con el hacer El Niño de Aguadilla en plena Navidad, que lo hayan pasado por un canal comercial. También fue tremendo esfuerzo, y eso hay que darle todo el crédito al maestro Roselín Padún, que estudió esta obra profundamente. O sea, él estudió esto por más de un año. Las partituras, él tiene unas partituras de cuando lo hizo hace muchos años. Se buscó la historia detrás de eso. Así que, Maya, yo creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Mucho. Sí. A Amaury lo quería, Tato lo quería, lo respetaba mucho, y él siempre ha mantenido el legado intacto, y siempre ha mantenido ese don de mantener a Tato vivo. Ahorita quiero regresar, ustedes estaban hablando de cuando lo mencionaron, cuando decían que Tato había hecho plagio, y sin duda eso le dolió, aparte que le dolió por dentro, pero que tú no te acordabas, y es la intro. La intro él la hizo bien tradicional, y no es hasta que dice yo soy un pobre yaucano que ya ahí él entra con su melodía propia. Original, claro. Sí, exacto. Ya veo. Sí. Ya veo. Fíjate, y saben que lo escribió en 2 horas o algo así. Sí, el mismo día para la misa de gallo. La misa de gallo, creo que en el 1951, que, o sea, él lo escribió como en 3 segundos. Exactamente, sí, fue un 24 de diciembre, y gracias por acordarme eso, porque si tú supieras y todo eso está, esa historia, de hecho los invito, hay una página que se llama Amaury Veray, página del centenario, donde hay mucha información sobre Amaury, sobre su relación con Silvia Rexach, sobre artículos que escribió él, porque ahí está todo, su música, las cosas que él escribía, y vean toda la versatilidad de este gran compositor. Y entonces, de hecho, si supieras que antes de Amaury murió en un octubre. Yo me acuerdo que él me llamó como en un agosto, y me dice, con su voz así como nasal, me dice, Hilda, ¿está sentada? Y yo, qué maravilla, Amaury, porque tú me dices si yo estoy sentada, ¿verdad? Que él hablaba así. Y yo digo, ay, ¿qué pasó? No me asuste. Me dice, hay una comitiva, un grupo que va para Belén el 24 de diciembre, y van a cantar allí por primera vez mi villancico en Belén, y yo quiero que tú seas la que lo cantes. De veras. Y sí, y yo le dije, ay, Amaury, pero qué honor, qué maravilla, qué gracia, y qué sé yo. Qué linda. Bien bonito, estaba toda. La cosa es que pasa el tiempo, agosto, septiembre, y después en octubre, o sea, todo se empezó a formar, me llamaron, estaba formándose ese viaje que se iba a hacer para allá. Sí. Y en octubre él muere. O sea que entonces ya como eso era en diciembre, con la muerte de Amaury no se pudo dar. El Niño de Aguadilla sí se pudo dar. Qué bien. Después de que él murió, pero eso no se pudo dar. Qué y yo bien. siempre lo cuento porque yo pienso que él estaba tan emocionado como un niño, como dice Maya, que él era como un niño, diciéndome, mira, vamos a cantar mi villancico en Belén. Y no se dio, así que no quería pasar a otro tema, que de hecho, el otro tema que me gustaría que, si le podrías preguntar, es eso de Maya, ella y su música, ella como compositora. Bueno, claro, ¿verdad? porque ya en este segmento se nos va Maya, y quería pues... Mira, yo quisiera ser tan talentosa como Amaury, tan talentosa como Hilda. Yo realmente, ¿qué les puedo decir? Yo, mi composición también nace del alma, como tal, me gusta narrar, ama songwriter, me gusta contar una historia. Uh-huh. Y luego eso mismo, ponerle música, o al revés, una música, ponerle poesía. En eso nos asemejamos mucho. Jamás tengo el conocimiento ni la preparación de él, pero dicho esto, pues sí, la música siempre ha estado en mis venas. Empecé siempre con el canto, y luego descubrí que podía escribir, que podía componer,
Y nada, como todo cantante, pues hice canciones covers y estuve en 1000 bandas, que ahí es donde conozco a Pepe Peña y a los Peña, que son, y a Coquito, y a que son mis hermanos de vida. Y luego de ahí decido pues perfeccionarme, ¿no? Y tratar de hacer un buen trabajo, y empiezo a coger clases, empiezo a entender lo que es el instrumento. Obviamente mi vida como cantante es antes y después de Hilda. Yo creía que yo cantaba, pero después de Hilda yo canté con ganas, por no decir la palabra. Pero qué igual bien, que Tato, porque eso yo creo que pudiste ahí nos incursionar conocimos, ¿verdad? Que tu nena quería cantar. Sí, entonces que pensando en tu tío y en don Amaury y todo, incursionaste un poco en el mundo de tu tío Amaury Veray, en el sentido de que te acercas a una estudiosa del conservatorio que era estudiante de él también. También, Y sí, puedes sí. entonces por ese contacto elevar tu propio talento, que eso es bien No, y chévere. todos mis músicos y mis panitas, y he cogido cursos continuados, son del conservatorio o de San Germán, y ya algunos no estudiaron con Tato, pero por lo menos los que tienen 60, 70 de la Sinfónica. Yo estuve con Edgar Abraham haciendo lo que es la ópera urbana, y casi todos los músicos pasaron por manos de Amaury, que eso también es súper hermoso. Dicho esto, ¿dónde yo me puedo relacionar? Pues sin duda. Yo soy de los de y, menos de 60, no, yo no llegaba allá todavía. No, yo era chiquitita yo cuando conocí a Amaury. pero por eso, entre los 50, 60 y 70 y 80 también, ¿no? Claro. Dicho esto, ¿dónde me asemejo? Pues mira, yo creo que en el multitasker, yo creo en que somos gente creativa. En mi caso como cantautora he querido como resaltar el afroboricua. Hay un elemento de jazz y de todas las raíces africanas, me han llamado mucho la atención. Luego me fui a estudiar de nuevo a entenderlo, y toda esa relación con el Caribe y con el realismo mágico de ser antígena, y eso me dejó mucho gato. También hay un lado bien bonito. Yo le escribí a él una canción que se llama La Nana del Gato, que me está en Spotify, como dirían ahora, está en todas las redes y en todas las plataformas. La Nana del Gato. La Nana del Gato. Amaury era un tío, y mi tía Margot, que yo sé que Hilda también la conoció, y los Veray siempre vivimos la vida como muy surreal, por decir algo. Y La Nana del Gato, yo me portaba muy mal, porque tengo ADD, porque soy una bandolera, y mi mamá es española, catalana, y mi papá es boricua. Y los veranos o me mandaban a España o me mandaban para Yauco, y yo los veranos, obviamente los amaba igual, pero mis veranos en Yauco era pasarlo con Tatá, y ahí estaba el piano de Tato, que a veces lo venían a afinar, y mi abuela me hacía me hacía ir a la iglesia los domingos, me hacía pitipuá. Mi gato, mi tío tenía un gato que se llamaba Pepe, y mi tía tenía un gato que se llamaba Miluca. Los Veray son muy dados a los animales. Los animales se trataban en aquel tiempo como se trataban como humanos y como familia. Los enterraban en el patio, habían lápidas del perro, del gato. Sí. Así que con lápidas. Qué bueno saber todo eso, ¿verdad? Que uno no sabe. Y Tato decían que los gatos tenían una oración para que vean como que era cuando los gatos terminan de comer por las mañanas, que se lamen y hacen así con las patitas como para atrás y sacan así la lengüita, dice: Dios me cuide por puertas abiertas, mujeres descuidadas y cosas mal puestas. Y así, y yo escribí una canción de eso porque Tato le cambiaba los nombres a la gente, le buscaba relación a las cosas, le buscaba un yo no sé qué. Su mundo era bien poesía, era bien cinematográfico, por decir algo. Y si tú miras su música, al igual que la mía, es como ver una película, ¿no? Te vamos llevando ahí. Yo creo que ahí hay algo similar, ¿no? Y qué bien. Y que somos bohemios y que somos mal hablados y que mantenemos esa identidad boricua muy de frente, ¿no? Y muy puesta con la cultura. Lo que me Maya, lo que me parece bien importante de todo lo que tú estás describiendo es que a veces cuando nuestros artistas se quedan cerca, cuando se quedan en el patio, cuando los conocemos en todos sus colores y en todas sus facetas, a veces la misma industria
los menosprecia, porque los conoce mucho y entonces ven la parte humana y entonces de alguna manera la quieren como borrar algún aspecto para que ese artista se vea como más formal, para que se vea como más distante del pueblo, más diferente. Lo que ustedes están trayendo hoy aquí es esta figura de un boricua magistral en su dominio de la música, humanista, historiador, con una rigurosidad académica tremenda y a la vez completamente boricua, pachanguero, mal hablado, amante de los gatos, que le ponía lápidas y tenía un pequeño cementerio y decía cosas cómicas y conjuros a los gatos. Entonces, esa imagen tan humana, no de un artista formal allá que es solamente muy conocedor y distante del pueblo, sino del pueblo. Esa es el que yo quería traer hoy aquí. Ay, qué lindo, sí, qué bueno que se nos dio. Por eso yo quería invitar a Maya, porque ese lado de la Amaury, solamente una persona que estuvo tan cerca de él desde No, y si niña, estuviera que aquí les pondría nombres, ¿te acuerdas? Y él le ponía nombres a todos los estudiantes. Y cambiaba los nombres, decía, ¿verdad? tú eres José de Diego, tú eres Betance, tú eres... Sí, sí, le decía, yo creo que a mí nunca me lo cambió, quién sabe si hacia mi espalda me tenía algún apodo, está bueno. Pero es eso. verdad, qué bueno que traigas eso. Sí, que entonces él era bullanguero. Entonces, Maya, antes de irte, él le pedía a los estudiantes que se dieran la vertical. Y la vertical era la que le fueran a buscar cervecitas en la esquina. Y los estudiantes lo amaban porque aparte de ser una enciclopedia y de ser un gran maestro, sí, también era súper divertido. Qué chulo. Y qué mejor manera que enseñar que de tú a tú. O sea, era un tipo bien avanzado, era un tipo bien avanzado, bien querido, también ayudaba mucho a la comunidad. Él era muy desprendido, él todo lo dio. Cuando fue a Cuba, cuando viajaba, o sea, hay que entender con sus monjitas, él era muy, muy religioso, dentro de una religión compasiva, ¿no? No desde el juicio. Maya, antes de que nos vayamos, que ya me están poniendo la musiquita, por favor, dile a las personas dónde pueden conseguir tu música. Me están preguntando el nombre de ella. Es Maya Veray. Maya con H, él diría, esa se puso H, Maya Veray, M-A-H-Y, Maya Veray, obviamente en Spotify, en Apple, si no me pueden seguir en Instagram, ahí pueden ver los inventos. Ahora me honra estar haciendo cultura en el Distrito Inmóvil, han sido tan arriesgados de poner a una Veray a correr todo eso. Hilda estuvo con nosotros en diciembre, pero es maravilloso porque me están dejando ser, así que no te puedes imaginar los proyectos que tengo para 2023 en términos de cultura. Me parece que mi deber como gestora cultural está allá adentro, y si Dios permite y lo de mí va a ser mi segundo disco. Y fantástico. Agradecida a Hilda Ramos en la Mostra, la mejor cantante de Puerto Rico. Gracias, ya me quiere mucho. Eso quede claro aquí, que de verdad yo nunca he visto una voz tan sublime, una voz tan única y una persona, no es mi pana, ¿entiendes? Hilda fantástico. Gracias por todo eso, me quieren mucho, muchas gracias. Corazón. Nos vamos ahora a la pausa. Maya, te envío un abrazo bien grande, espero que luego puedas repetir y vengas en otra ocasión a hablarnos de lo que estás haciendo allá como gestora, productora en el Distrito Trimóvil. Gracias por estar con nosotras aquí esta mañana. Nos vamos a la pausa, pero quédense con nosotras que regresamos con más música y continuamos la entrevista con Hilda Ramos.
¡Olé! Y así comenzamos este tercer segmento de Dialogando con Beni, donde he estado hablando, conversando con Hilda Ramos, ahorita también con Maya Veray, cantautora y sobrina de Amaury Veray. Hilda Ramos, nuestra querida soprano, que como hemos dicho, hemos repasado ya parte de tu repertorio, Hilda. Comenzamos con el villancico yaucano, luego Foggy Day de Gershwin y ahora de la zarzuela El Dúo de la Africana, canción andaluza. La canción andaluza, olé, olé. Olé, olé. Esas son grabaciones, de hecho, la primera del villancico yaucano Sí. es una grabación en vivo. Eso Sí. es una grabación de un link que hay en YouTube que lo pueden ir a ver del concierto de Navidad cuando yo lo hice con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. O sea que no fue una grabación en estudio, es live. Igual que Sí. la de la canción andaluza, eso fue de cuando se hizo la zarzuela en el conservatorio. Sí. La zarzuela que se llama El Dúo de la Africana, que es comiquísima y muy divertida. Y tiene una canción que se llama La Canción Andaluza, que es donde la protagonista expone de dónde es que viene. Ajá. Y entonces eso también es live. Ya. Ahora, la canción que escucharon, que se llama Foggy Day, de George Gershwin, Sí. esa sí fue grabada en un estudio con un trío de jazz que yo a veces, o sea que cuando hago jazz utilizo estos tres músicos que son Jan Sí. Artime, Efraín Martínez y Ramón Vázquez en el bajo y director musical. Son tres excelentes músicos de jazz y con ellos fue con quien yo grabé esta canción de Foggy Day de George Gershwin, que es mi compositor favorito americano. Y te queda precioso. Ay, Yo fui a gracias. un concierto tuyo de Gershwin hace muchos años ya. Hace Sí, ya yo como- llevo haciendo ruido con Gershwin. Sí, con hace un Gershwin hace tiempito. ya hace un Sí. tiempo que tú estás explorando a Gershwin. Y bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué navegar tantos géneros? Hemos visto aquí canción de arte en el villancico yaucano. Escuchamos también a Gershwin en el jazz. Y ahora una zarzuela. Hay personas, artistas, que se dedican toda una vida a solamente uno de esos géneros o ciertamente no aventuran mucho más allá de géneros cercanos a eso. ¿Por qué tú has decidido incursionar y unirlo todo? Esa es la primera pregunta. Y segundo, te tienes que reinventar y usar técnicas distintas, tu persona artística o tu manejo de tu voz para poder moverte entre esos géneros. Pues Así que, ¿por qué tremendas hacerlo? preguntas, qué fabulosa que uno tener entrevistas. Y por eso es que estoy aquí naturalmente Súper. también, porque esto se disfruta más en persona. Pues mira, depende, a veces no depende de uno mismo. A veces depende de la situación y de lo que te ofrezcan. Yo he tenido, pues, como dije ahorita, la bendición de que una vez me llama Henry Hutchinson, que era el concertino de la Orquesta Sinfónica, uno de nuestros mejores violinistas, y él tiene una fundación en Ponce que hacen una temporada de música clásica maravillosa. Ah, no sabía. Sí, ellos hacen ahí una labor maravillosa. Naturalmente todo se ha detenido por la pandemia, pero en ese momento él me llama y me dice, Hilda, yo quiero que tú estés con nosotros en esta temporada. Y yo vengo y le digo, en ese momento yo escuchaba mucho a Ella Fitzgerald, a Gershwin, a la ópera de Gershwin, Porgy and Bess. Lo estaba estudiando mucho y lo escuchaba mucho, pero por placer. Como cuando uno está limpiando en la casa, que uno pone diferentes Sí. estilos. Y yo ponía mucho a Ella, ponía mucho cosas de Gershwin, el Rhapsody in Blue. Me gustaban mucho sus preludios de piano. La cosa es que cuando Henry me llama, me dice, Hilda, puede ser el tema que tú quieras. Pero yo quiero que sea un concierto tú sola. O sea, que a veces son Ok. participaciones con otros artistas y a mí Sí. se me da la oportunidad de que él me invitara a mí sola. Y a mí empieza la mente a dar vueltas y yo después lo llamo y le digo, Henry, ¿ustedes me aceptarían hacer un concierto de estándar de jazz de Gershwin y de música de Gershwin nada más, pero en un ambiente más informal? No con mi voz de soprano, no en un ambiente así de recital.
Y él me dice, ¿sabes qué? Hazme la propuesta, escríbeme una descripción, algo. Yo todavía la tengo, eso fue como para el 2010, fue hace tiempo ya. Pero después lo repetí y todavía es la verdad que yo canto muchas canciones de Gershwin cuando tengo la oportunidad. Y entonces yo le hice la propuesta, le dije, yo quiero que sea un trío de jazz de especialistas en este género. Voy a estar con una mesita, con más sentada, íntimo, más íntimo, claro. con un diseño de luces de esta forma. Voy a hacer un libreto. O sea, era todo con un libreto, no era un recital de tu entrar y salir, el aplauso y tú presentas. No, yo quería un libreto que hablara de Gershwin y que hiciera como un hilo conductor entre todas sus canciones. Y entonces él me dijo, pues ¿sabes qué? Hablé con la Junta y lo quieren. Y fue un tremendo éxito. ¿Y a ti te dio como un salto el corazón porque o ya lo habías practicado? O sea, ¿esto fue un cambio tan grande que te puso nerviosa o era natural esa evolución dentro de ti? Pues si tú supieras que tuve que estudiar mucho, porque como iba a ser un libreto y encima de eso tenía que buscar unos tonos, o sea, es de las cosas, es como una ópera cuando tú te la tienes que estudiar, que yo me las estudio a veces un año antes y me dicen, va a ser tal ópera. Imagínate. Pero sí. para esto, cuando yo empiezo con la selección de las canciones, buscar los tonos, hacer los arreglos con Ramón, que fue el que me hizo los arreglos, hacer el libreto, que también fuera atractivo y hasta cierto punto tuviera mucha gracia y que la gente pudiera experimentar emociones de tristeza, de alegría con toda la historia que hay detrás de estas canciones de Gershwin, pues era como que me sentí bien. O sea, con mucho trabajo, porque tenía que ponerme muchos sombreros, claro. como dice por ahí, el de hacer un libreto, el de investigadora, el de usar mi voz de cierta forma. Y entonces empecé a hacer ajustes, bajé los tonos, de hecho empecé a buscar, y esas canciones de Gershwin, como ahorita hablábamos de Amaury y de Silvia, sí. se cantan en todos los tonos, la cantan cantantes de música clásica, cantantes de jazz, cantantes hasta de música popular, las cantan en todos los estilos que tú te puedas imaginar. Les sí. cambian mucho el tempo, las rápidas las ponen lentas y viceversa. Y yo empecé a hacer todo ese research hasta que llegué a un punto donde yo pudiera usar mi voz, pero que no sea la voz de soprano. Por eso es que cuando yo tengo ciertos conciertos, me gusta que pongan la cantante Hilda Ramos, porque yo no siempre uso mi voz de soprano, ¿verdad? Claro. Soprano viene de sopra, que quiere decir arriba, o sea que son los cantantes que cantan arriba. Hay cosas que yo no las hago todas arriba, en mi voz de soprano impostada. Claro. Por lo tanto, a veces yo digo, pues pongan cantante soprano, porque yo no voy a cantar las canciones de Silvia. Sí, hay algunos cantantes que la cantan en tono de soprano y se le respeta y le quedan muy bien. Pero yo, desde que hice eso con Gershwin, trato de entonces hacer una variación en los tonos que escojo, cuando ya sea música popular, ya sea jazz. Sí los canto un poquito más arriba que la Fitzgerald, ¿verdad? Porque ella tiene una voz más grave que la mía. Sí. Pero definitivamente ella fue mi maestra en eso, pero yo también buscaba otras versiones. Ya. Porque Gershwin, yo me identifico mucho con ese compositor, porque qué? Fue el primer compositor americano que llevó el blues y el jazz a la sala de concierto de música clásica. Con su Rhapsody in Blue, él, cuando le dieron esta encomienda, él incluyó dentro de esa obra elementos de esa música. Y definitivamente esa música de Gershwin se convirtió en uno de el mejor repertorio dentro de la música americana. O sea, esa entrada de ese tipo de música de Gershwin fue bien importante y fue bien transicional, o sea, en la historia de la música americana. Y entonces Gershwin viene de escribir canciones para teatro musical. Claro. Todos sus estándares son de teatro musical, o sea, no nos podemos olvidar que todas esas canciones de él muy famosas, esta de Foggy Day, también de un musical, todas vienen de un musical y tenían una estructura de como intro. Por ejemplo, ¿qué otras? Mira, que la gente pueda... Someone to Watch Over Me. Y en el caso de Summertime es el estándar más famoso de Gershwin y viene de Porgy and Bess. Mucha gente dice que Porgy and Bess es un musical. Sí, se presenta en Broadway, pero una de las cosas que insistía mucho Gershwin era que no era un musical.
era una ópera. Recuerda que si había alguien que Una conocía ópera. Ujú. muy bien el musical era Gershwin. De ahí fue donde él se empezó a ganar muchísimo dinero. Y cuando empezó a tener todo ese éxito fue que él volvió a estudiar, y él quería volver a estudiar música clásica en sí después del éxito del Rhapsody in Blue y todo eso. Entonces él decía, yo quiero estudiar más, y de ahí es que viene la historia de que él fue donde Ravel, donde Stravinsky, a querer, porque eso eran sus contemporáneos, a escribir, a estudiar con ellos. Y hay unas historias de que Stravinsky le dijo, ¿cuánto tú ganas por hacer las canciones esas que tú haces allí en Brody? Tanto. No me acuerdo del dinero en esa época, pero Stravinsky dijo, pues yo soy el que debe de estudiar contigo. O sea, hay mucha historia detrás de Porque Gershwin. era obviamente lucrativo, o sea, él tenía esa capacidad de hacer música clásica, quería aprenderla más, pero al moverse a géneros populares de teatro musical, ahí era donde empezó. ahí era su arroz y habichuela. Eso, arroz y habichuela. Y es muy abundante arroz y habichuela. Exacto. Y ellos le preguntaban porque él tenía la fama de hacer eso. Entonces, el liricista de él, o sea, el que le escribía las canciones, era su hermano, Ira Gershwin. Y entonces ellos tenían tremendo negocio allí. Y Claro. esas canciones son las que pasan a ser estos estándares. Foggy Day es una de ellas. Y entonces, pero él insistía mucho en que su gran obra, como Amaury decía lo del Niño de Aguadilla, Sí. Gershwin insistía en que su obra más grande era Porgy and Bess, y que no era un musical, Que era una ópera. que era una ópera. Y de hecho, hace un tiempo se presentó con Audra McDonald y Norm Lewis en Broadway, pero es la forma en que escribió esto Gershwin, los tonos de los cantantes son para voces impostadas y para voces entrenadas. Ya. Y el Summertime es una nana. O sea, que está escrita en un tono mucho más alto que se escribe, que se canta por ahí. Y ya esa canción ha trascendido y se Sí. canta en todos los tonos y en todos los estilos. Y por eso es que yo me identifico mucho con esta gran figura de la música americana, y he estudiado muchos de sus standards. Después porque su música pasó a películas, Sí. y las cantaba Fred Astaire, Sí. el bailarín. Sí. Y entonces era este compositor que abarcó tantos estilos en su vida. Y entonces a mí, digo, yo no le llego ni a los talones, pero yo dentro de mi carrera, de mi carrera que ha sido... yo no soy el tipo de cantante que ha cantado ni en el Met, ni en casas así bien importantes, como decir la Scala de Milán, ni nada. Pero yo estoy bien satisfecha con lo que Dios a mí me ha dado dentro de mi carrera, con esa diversidad y esa versatilidad. Claro. Y sobre todo la cuestión de enseñarla, de tener tremendos maestros, la de poder haber cantado muchos papeles de óperas bien importantes, y haber protagonizado obras muy importantes también aquí en Puerto Rico, que se ha hecho muy buena ópera. Y entonces el que Henry me diera esa oportunidad y yo empezar por ahí a cantar jazz con este homenaje que le hice a Gershwin, Claro. pues hizo que siguiera, y después añadí otros estándar más a mi repertorio, pero definitivamente cada vez que hago algo hay mucho Gershwin. Hay mucho Gershwin. Sí. Sí, y para que el público entienda lo ecléctico, volviendo a usar la palabra, de esa experiencia musical tuya, tú has colaborado y has cantado desde Plácido Domingo, Alberto Carrión, Eugene Cole, has colaborado con él, el director de Andrea Bocelli. Exacto, imagínate, y hasta Cuco Peña, que es tu suegro. Sí, que yo nunca lo ¿Verdad? llamo así, ¿verdad? Yo digo, cuando yo menciono al maestro, Sí. naturalmente lo menciono más como lo que es, el maestro. El maestro Y yo Cuco antes de Peña. estar dentro de la familia, pues ya había colaborado con él y con Don Lito Peña. Imagínate, en calidad son dos grandes profesional, musicales. dos grandes Claro, músicos, en calidad de músicos y de compartir el escenario, no solamente dirigiendo, sino cantando O sea, también. que has estado con muchos maestros, Sí. maestros de aquí de Puerto Rico, de género popular, maestros como Plácido Domingo, Sí. director de Andrea Bocelli, y todos en distintos géneros. Entonces, la pregunta es, en cuanto a
creo que esta preocupación que tienen muchas personas que le gusta el género clásico, que tal vez personas mayores que atesoran esos viejos momentos musicales de Puerto Rico y ven la dominancia del género urbano, del reggaetón, de Bad Bunny, y se preocupan de que dejen de existir otros géneros, que ya se ocupe completamente el campo y que los jóvenes dejen de consumir estos géneros y buscar ampliar su gusto y sensibilidad musical. Tú eres maestra, educadora y también profesional. ¿Esto es algo que a ti también te preocupa? Pues mira, recuerda que yo al ser maestra tengo la juventud muy cerca. Ellos me hablan de todo eso, me hablan de sus preocupaciones. Yo también observo mucho porque en estas entrevistas siempre esta pregunta que tú me estás haciendo me la van a hacer. Y yo dije, pues yo no puedo hablar del género urbano si yo no sé nada. Yo no puedo hablar de Bad Bunny si yo no sé nada de él. Sí, lo he tenido que estudiar mucha de su música, he tenido que estudiar sus posturas, ¿verdad? Y hasta de otros. Y de hecho yo he tenido que ser maestra de algunos cantantes urbanos que me han preguntado. Ah, qué interesante. O sea que sí, algunos cantantes urbanos me dicen, mira, ella es muy buena. Yo he tratado de la forma como yo enseño, tratar de poner a disponibilidad de quien sea el uso, el buen manejo de la voz. Porque yo no puedo decirle a una persona que viene donde mí y canta salsa, no cantes esto, canta las canciones italianas o canta el bacay, no puedo. O sea, esas personas vienen a buscar un manejo de su voz mejor dentro de su género. Y yo he tenido que estudiar eso también, cómo mejorar ese método. De hecho, mi maestra da clases de todo y yo con ella he aprendido mucho de cómo yo tengo que modificar ese método para poder ayudar a todas las personas que se me acercan. En todos los géneros. Sí, yo no les voy a decir que no. Hay tal cosa como cantar, usar bien, una guitarra es un instrumento. Una voz también es un instrumento. Claro. Y esa guitarra o esa voz se puede usar para tocar distintos géneros, el de instrumento que sea. Exacto. O sea que y también se puede tocar bien o se puede tocar de manera incorrecta. Y esa manera incorrecta va a llevar ya sea a los dedos de la guitarra, o sea, a los dedos del guitarrista, a sus brazos, en el caso del cantante, el medio que va a ser su voz. Aunque estos cantantes de música urbana, pues muchos de ellos pues no cantan a veces ni en tono, lo que hacen es recitar. Es igual que una persona que es un orador. Claro. La voz sigue siendo su instrumento, ¿verdad? Claro. El medio para ellos comunicarse. Y tiene cuerdas, esa voz también, salen igual de que una guitarra. De ese junte de cuerdas vocales. Claro. Y entonces, en el caso de mis estudiantes, yo, como te he contado, yo hago acuerdos con ellos. Ellos a mí a veces me traen canciones y me dicen, Hilda, yo quiero cantar esta canción. Y yo digo, pues vamos a ver el tono en que está, si hay que cambiarla de tono, vamos a ver si está como para tu madurez vocal. Ahora, si yo te voy a dejar cantar esta canción si tú me cantas esta. Y entonces, así yo les puedo enseñar a ellos, expandir su repertorio y su oído y su gusto musical a otras cosas nuevas. Siempre he tenido éxito. O sea, de veras. Siempre. O sea, que una vez tal vez los introduces a un género que no han escuchado, me imagino que con el conocimiento ya de la persona, un poco del estudiante que tiene les gusta a ti, siempre ha habido un rechazo. Siempre al principio puede haber algo de resistencia, pero es muy poco, porque entonces, como les digo, bueno, recuerda que el deal era de que si yo te voy a enseñar esta canción para que no te hagas daño y la vamos a cantar bien, la vamos a cambiar de tono, lo que sea, pero tú vas a estudiarte esta después, que es perfecta para tu momento vocal, que es perfecta para que desarrolles gusto musical, que es perfecta para tu oído vocal, para tu voz, para todo. Entonces, así siempre he tenido éxito, porque terminan diciéndome, me encantó, quiero que me pongas algo más similar a esto. Me gustó porque de ahí seguí escuchando otras cosas similares. O sea que tú todavía estás apostando a la esperanza con la juventud, de que sí tienen esa hambre de conocer más, de que no se quieren quedar solamente sintonizados en un canal. ¿Todavía tú crees que hay ese deseo? Sabes, y sí lo hay, y sobre todo, ¿cuál es la primera escuela? La casa.
yo tengo muchos estudiantes que vienen donde mí y me dicen, yo quiero aprenderme esta canción de Queen, del grupo de rock británico. O mira, escuché esta canción de los 80. Sí. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, porque mami en casa o papi en casa pone esta música. Claro. Y encuentro que me encanta, que está súper cool, me dicen. ¿Ve? Claro. Y entonces yo digo, pues muy bien. Y me dice, ahora eso sí, en la escuela mis amigas lo que oyen mucho es reggaetón. Claro. Y yo le digo, ¿y tú qué haces con relación a eso? Y ella me dice, bueno, cuando estoy con ellas, si ellas la ponen, pues yo la escucho, pero no la escucho yo personalmente. O sea, está lo que se llama la presión de grupo, ¿verdad? Sí. Y entonces ellas a veces invitan a sus amigas a shows que tengan en la escuela. O sea, la escuela y la casa es bien importante. En la escuela está habiendo ahora mismo una moda de hacer teatro musical. Sí, es cierto. De presentar conciertos con canciones clásicas, no clásicas del mundo clásico, sino clásicas que son, se le dice a estas canciones que pasa el tiempo y son canciones famosas, hits, éxitos. Claro. Y en esos conciertos los muchachos cantan esos éxitos y entonces los exponen a otro tipo de música. Ya. Esa base de casa-escuela Sí. es muy importante porque entonces los muchachos van a poder hacer un juicio sobre esta canción. Me gusta esta canción de Bad Bunny por tal cosa, pero no me gusta esta por tal cosa. Pero también voy a abrir esta. Yo siempre pienso que en una sociedad siempre va a haber expresiones musicales de todo, de todos los ámbitos sociales. Okay. Eso siempre va a existir, no podemos resistirnos a eso. O sea, yo por eso nunca voy a criticar que el reggaetón sea así, no lo voy a criticar. Lo que voy a decir es que nosotros siempre tenemos la opción o de no escucharlo, o de no apoyarlo, o que una sociedad siempre tiene que tener otras opciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay mismo reggaetón que tiene unas buenas letras. En el caso de Bad Bunny, yo lo he estudiado. Tiene algunas letras que yo no las volvería a escuchar en mi vida. Sí. Y he encontrado otras muy interesantes. Sí, claro. Y he encontrado unas posturas de sus ideales y unas posturas de su deseo a mejorar las cosas en Puerto Rico que son muy válidas. Y muy potente. Él no tiene por qué hacerle eso. Claro. O sea, él ya es una persona famosísima. Él no tiene por qué hacer un documental sobre cómo está la situación de esto o lo que sea en Puerto Rico. Él puede hacer lo que hacen otros reggaetoneros que siguen con su música, tienen éxito. No tengo ningún compromiso con mi país, ni con mi cultura, ni con mi ideología. Y eso es lo que lo que me gusta de él, que él sí ha hecho. Hay una canción que se llama Maldita Pobreza, que es una postura de clases sociales muy interesante, de forma muy rústica, dicha y todo lo que sea, pero es una expresión de ciertos sectores. Sí. Y de la música, siempre que ha existido la música ha sido así. Siempre ha habido de todo. Y así fue con el tango en algún momento. También las mismas zarzuelas eran más populares que las óperas. Eso mismo. Los boleros, en todo momento. Cuando se hablaba cuando el bolero o la misma salsa empezó a tener la salsa, unas canciones mucho, que sí, que la salsa erótica que le decían, sí. El mismo rock con el lío de que hablaban de cosas así, de espiritismo, ¿no? De cosas oscuras o del sí. Que si tocabas el disco al revés y te ponían unos códigos diabólicos que nunca eso existe y ha existido y existirá. Tienes razón. Lo que debe de haber en una sociedad, que lo que pasa mucho en Europa, en Alemania y todo eso, sí. Es que tú siempre va a ir una cartelera de ópera y si tú quieres ver ópera, allí va a estar las bodas de Fígaro de Mozart. Y entonces acá va a estar salsa, acá va a haber el va a haber merengue. Lo que no puede es desplazarse. Sí. Eso, o sea, si ya entonces se desplaza y es lo único que tú estás oyendo, lo único que hay, ahí es que hay que preocuparse. Y ahí está, y entonces ahí está para nosotras como adultas y como en las familias, en las escuelas, a cualquier persona que tenga contacto con otra de la edad que sea, que podamos ampliar ese registro, ese sabor, ese banquete musical, porque creo que nos ayuda también a experimentar distintas emociones y sensibilidades humanas, que yo creo que eso es lo que a veces preocupa, que nos quedemos solo en un canal y no se experimente las emociones que nos traen
otros géneros y otras canciones. Sí, y eso, lo que acabas de decir, eso es lo que es el ser humano. El ser humano no solamente se inclina hacia cierta emoción, hacia cosas muy banales, hacia cosas, no. La música también tiene que tener todo eso. Este tipo de música se sabe que inclina mucho hacia ciertas cosas, pues que las vemos negativas. Sí. Pero ahí es que está el elemento de que si es música o no, ¿verdad? Si se va solamente por un lado, Sí. y entonces glorifica y capitaliza demasiado la cuestión Sí. de muchos temas que tienen que ver con demasiado con sexo o con droga, ahí sí que entonces Claro. hay que preocuparse. Pero también en Puerto Rico hay muchas iniciativas que desde hace tiempo las hacen de llevar músicos a barrios y a sectores que no tienen el acceso de poder ir a ver una sinfónica, de no poder saber lo que es un violín, Vamos a de no hablar- poder saber qué es una flauta. Y vamos a hablar de eso en la Ujú. próxima. Y también, si te preocupa la música en inglés versus la música en español, está amenazada la música en español. Vamos a seguir hablando Claro, de claro, eso, del sí, futuro me de nuestra encanta. música Seguimos. y nuestra sensibilidad Claro, musical como claro. pueblo. Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni.
Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la cantante y soprano Hilda Ramos. Esta canción, Haya en la Tierra Paz, un arreglo de Pedro Rivera Toledo. De Pedro Rivera Toledo, acompañada por nuestra Sinfónica de Puerto Rico. Dirigidas por el maestro Roselín Pavón. Ah, sí. Que eso fue un concierto de Navidad. De hecho, los conciertos de Roselín de Navidad son legendarios. Lo son. Y el de Reyes, eso no Sí. no hay quien. O sea, es una maravilla. Todos los conciertos que él hace de Navidad, yo siempre digo que esos son los mejores conciertos del año. El de la Sinfónica y el de Reyes. Porque Pavón hace un scouting, como dicen allá en América de Beautiful, hace una búsqueda de talento joven, de repertorio, a veces incluye arreglos nuevos. De hecho, hay unos arreglos de Martín Nieves que me estaba acompañando en un concierto y me lo dijo, mira, voy a hacer hice unos arreglos para el concierto de Navidad y el de Reyes, y él incluye niños desde muy chiquitines hasta jóvenes adolescentes que tocan desde canciones, las canciones como el villancico de Amaury Veray o Holy Night, en Noche Santa, hasta conciertos de flauta, de guitarra, de Vivaldi, es una maravilla. Y creo que tanto el maestro Pavón como tú, Hilda, que también en tu faceta de educadora, son educadores que para mí dan un ejemplo de cómo se debe de educar, porque precisamente son proactivos en traerle a los estudiantes la historia de las distintas piezas, géneros que están interesados, pero también aportar y sugerir nuevos repertorios. Buscar activamente talento nuevo, apoyar ese talento nuevo. Son muchas facetas en la educación que en realidad la historia musical, en este caso del país, depende de educadores como ustedes, porque si no, poco a poco se va perdiendo esa tradición o se transforma y se olvida lo que era originalmente, el valor que tenía, se deja de hablar de los grandes puertorriqueños. Entonces, por eso te pregunté antes de este segmento, si te preocupa la influencia tan fuerte, comercial y cultural de la música en inglés, sea de Estados Unidos o de Inglaterra. A veces la gente dice, pero eso es en inglés, ¿por qué lo estás cantando? ¿Hay alguna razón válida para estar preocupados de que nuestra propia música desaparezca? ¿Hay espacio para poder permitir que sobreviva lo nuestro y a la vez fomentar lo extranjero? ¿Cuál es tu posición en cuanto a esto? Pues mira, nosotros los músicos no lo podemos ver como extranjeros. Uh-huh. Yo creo que la música es un idioma universal. La música es del mundo. La música no tiene nacionalidad. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de lo mismo poder interpretar un clásico mundial o una canción, en mi caso una canción, por ejemplo, Gershwin es un buen ejemplo, que son unos estándares y unas canciones estructuradas, muy bien hechas, perfectas para la voz, como lo mismo le puedo decir a una estudiante que cante Silencio de Rafael Hernández. O sea, yo pienso que un cantante, un músico, tiene la responsabilidad de abordar todo tipo de repertorio. Uh-huh. No puede haber, la balanza no se puede inclinar demasiado. Yo siempre pienso que los extremos son muy malos. Uh-huh. Pero si, por ejemplo, va a depender de a qué tú te dediques. Por ejemplo, los trovadores puertorriqueños que estudian a fondo los seises, las décimas o la danza puertorriqueña, esa gente se especializan en eso. Y yo eso entiendo porque ellos no van a cantar, qué sé yo, una canción de Schubert o una canción de Gershwin. Uh-huh. Pero son personas que se especializan en, o sea, la historia de la música puertorriqueña folclórica es muy profunda. Cuando tú incluyes los ritmos que hay dentro de una bomba, los ritmos que hay dentro de la plena, los diferentes tipos de seises que hay. Sí. Tú sabes, ya eso es una cosa muy autóctona, muy nuestra.
Y hay veces que sí, yo puedo cantar un 6, puedo en algún momento cantar una décima, pero ya profundizar como en las personas que estudian eso, pasa lo mismo con la música clásica. Que en la música clásica, pues hay personas que los violinistas que tocan en la sinfónica, pues naturalmente se especializan en eso, y hay en esa técnica. Y hay un lugar para todo. Claro, ahora, la Orquesta Sinfónica también toca, que eso, hablando del Concierto de Reyes, ellos acompañan trovadores, hacen arreglos para la orquesta, para tocar seises, para tocar aguinaldos. O sea, el buen músico tiene que estar ahí para poder interpretar, pero también tenemos que saber hasta dónde llegar. En el caso de los cantantes, en mi caso, por ejemplo, yo puedo cantar un bolero, yo puedo cantar una canción más corridita, más rapidita y eso, pero yo no soy buena cantando ni salsa ni merengue, o sea, el ritmo que tienen, yo no tengo una voz flexible como para eso, yo no puedo cantar, la música folclórica llego hasta cierto punto. Claro. Tú sabes que cada cual también va a ser, ahí es que entra la cuestión personal de tu instrumento, hasta dónde tú puedas llegar. Y yo creo que el tema de, tal vez si fuéramos a ponerle un tema al programa, desde que comenzamos a hablar del maestro Amaury Veray, y tanto la personalidad de él como individuo, a sus inclinaciones académicas y su manera de compenetrarse con el pueblo, con sus estudiantes. Luego Gershwin también, la manera de poder dominar y ser magistral en distintos géneros y traer el jazz a la sala de concierto, a la sinfónica, ¿verdad? Claro. Luego tu propia experiencia de también navegar distintos géneros. Y ahora, pensándonos como país, cuando hablamos también del reggaetón, creo que el tema es, mira, esto no es una dicotomía, esto no es un nosotros versus ellos, esto sí trata de poder nutrir nuestra sensibilidad aprendiendo de todo. De lo nuestro, obviamente no puede quedar excluido. Nunca. Pero no quiere decir que entonces es nosotros versus ellos, nosotros versus la música clásica, no puede haber una el riña. Campo versus la ciudad, ¿verdad? Bueno, pero imagínate, yo no sé si ustedes saben, pero a René Calle 13, lo invitó a la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, Dudamel, para interpretar algunas de sus canciones. Lo vi hace poco, sí, ves, maravilloso. Hicieron unos arreglos sinfónicos para algunas de las canciones. Calle 13 tiene una personalidad, tiene unas cosas, tiene una música muy chispeante y una que tiene un lenguaje muy callejero. Exacto. Y lo que sea. Pero eso es parte de la cultura, de nuestra cultura. Tiene otra que se presta entonces que para son propuestas sociales, porque claro. él es una persona, René estudió, tiene una maestría. Yo me acuerdo que Flor me lo decía, porque cuando Flor me llevaba a Elianita, me decía, él es un sociólogo, o sea, son personas que estudian la situación de su país, que están muy, o sea, están muy enterados de lo que pasa en su país, de lo que pasa en el mundo entero, de la injusticia en ciertos países, porque son artistas internacionales que cantan y que los conocen en muchos lados. Y Dudamel, como buen venezolano que es, se fijó en eso, en su música, y se fijó en lo diferente que es su forma de expresar su sentir, rítmicamente muy atractivo, y él dijo, espérate, yo quiero coger a René para tocar con nada más y nada menos que con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Imagínate. Por eso es que no podemos, como tú acabas de decir, no puede haber una disputa, tenemos que unirnos, y como yo dije, tiene que haber de todo, esa es su postura, esa es la expresión de cierto sector, pero también está esta otra sector, y no podemos ni que una elimine a la otra. No, al contrario. Y de hecho esos juntes de nuevas generaciones que agarran un género, unas canciones y se la presentan a su generación o a generaciones jóvenes, siempre son muy productivos. Por ejemplo, para mí fue bien importante el disco de Serenata de Dani Rivera, que yo no hubiera
yo no me hubiera enterado de muchos boleros Sí. si no fuera porque Dani nos los cantó a una generación más Cuquito joven. también me lo dijo, que ese disco en él caló hondo, ¿verdad? como cantante, cuando escuchó. Lo mismo para mucha gente, la versión del maestro Cuco Peña cantada por Marc Anthony de Preciosa. Sí. Tal vez muchos jóvenes, incluyendo mi hija y más jóvenes de los millennials, no sé cuánto hubieran escuchado la canción original o se hubieran enterado. Y ahora eso es un himno. Es un himno. Es un himno. Y también tiene una versión, o sea, es una versión que tiene un soneo, que se le añadió un soneo. Claro. Y la gente se lo sabe enterito, desde la ¿verdad? canción. Y como tú muy bien dices, tremendo ejemplo. ¿Quién no se sabe Preciosa? Ahora en esa versión, pues la ha llevado otras generaciones y la gente se sabe hasta los soneos. Sí, O y sea, entonces muchos jóvenes, como por ejemplo Gaby, creo que primero escuchó la versión de Marc Anthony y del maestro Peña, pero entonces le picó la curiosidad por saber cómo era la original. Muy bien. Y entonces ahora ella es fanática de tríos también y es una millennial, ¿verdad? Sí, que sí, sí. Esto es fluido, la experiencia es fluida. Yo Y creo que esa curiosidad es tan importante. en Claro. todo. A mí también me pasa, cuando yo me estudio una canción y yo se lo paso a mis estudiantes, Sí. yo digo, siempre vayan a los originales. Sí. ¿Cómo se cantó esta canción primero? ¿Cómo era Sí. la letra? ¿Cómo esa canción pasó de ser eso que era a lo que es ahora? sí. Y yo a mis estudiantes también, cuando es una canción de teatro musical, le digo, ¿dónde está enmarcada dentro de una historia? Tú no puedes cantar una canción de teatro musical igual que una canción independiente de música popular, porque la del teatro musical está enmarcada dentro de una historia. Y qué bonito poder ser puertorriqueños y puertorriqueñas y explorar todos esos matices de ser Sí. humano que nos permite la música. Mi papá en este programa lo tuvo 35 años antes de morir. Ya yo llevo 10 años con él, así que este programa cumple este año, entiendo, 45 años al aire, imagínate. Yo cumplo 10 nada más en este tiempo. Me escribió alguien aquí que ella dice que ella lo oye, que ella es de hecho, una compañera, colega, maestra de canto ¿Sí? de la Libre de Música en Caguas, Damaris, y me escribió algo muy bonito, porque ella también fue estudiante de Amaury, y me mencionó lo del hecho de que le hubiera gustado que Amaury terminara el libro de música en Puerto Rico y que ella atesora esas historias, porque también Sí. pudo hablar con Amaury Qué y percibir fantástico. esa tremenda personalidad que tenía, y me escribió y me dijo que ella escucha este programa desde los tiempos de Benny. Mira para allá. Y que lo sigue estudiando y que lo sigue escuchando contigo. Ay, qué bien, pues muchas gracias a esa amiga. Y pues para todos aquellos que escuchaban el programa bajo mi papá, saben que mi papá traía mucha música clásica, mucha ópera, y hablaba de la historia de esa música, y siempre mi papá decía, es que Puerto Rico vivimos una realidad tan intensa que cómo no escuchar ópera. Hay veces que la única música que expresa bien la realidad nuestra Wow. es la ópera. Entonces él juraba que cuando ponía Ese dramatismo. sí, cuando él ponía mucho Nessun Dorma, cuando ponía Pavarotti a Plácido, él se encampanaba y juraba que era él, porque claro, estaban Ay, cantando qué los lindo. atrás, y Puerto era Rico, porque con lo pequeño que es, perdona que te interrumpa antes de que se Sí. me olvide, con lo pequeño que es, tiene una cantidad de cantantes de ópera y De de voces, ópera, y de claro. voces apropiadas para ese género, Sí. muchísimas. Hay muchísimos jóvenes ahora puertorriqueños en el mundo entero cantando de forma profesional. O sea, que nos eso están- de que la ópera es de otra parte, ¿no? Ya No. la ópera es nuestra también. Sí, y hay claro. muchas boricuas y muchos hombres y mujeres que la hacen nuestra. Puerto Rico está ahí en ese género, y pues es también un género musical que, como decía mi papá, nos permite tener esa plataforma para poder expresarnos. expresar la intensidad de lo La que es inten- vivir en este país. Eso está hermoso. Pues mira, sí, Este, y voces, para eso tenemos de más. De hecho, que claro. quería ver si podía mencionar que en el Conservatorio de favor, Música sí. se está creando una tradición de presentar zarzuela. Y Qué bien. producida por el querido, que es también director artístico de Ópera de Puerto Rico, Carlos Carbonell.
Este año trae La Corte de Faraón. El año pasado, en julio, yo protagonicé una zarzuela que nunca se había dado aquí, muy linda, muy cómica y muy apropiada para hacer a la gente reír y pasar un buen rato con buena música y buena comedia, Los Claveles. Ahora, el 21 y 22 de enero, aquí en el Conservatorio de Música, que tiene una acústica maravillosa, es un teatro pequeño, muy, muy íntimo y tiene muy buen estacionamiento, muy cómodo, sin micrófono ni nada, porque ya tú sabes que aquí esto se entrena para cantar sin micrófono, aunque ahora está viendo micrófono ahí, eso es otra controversia en la cuestión en la ópera. En la ópera. Pero aquí en este caso no hay micrófono, no va a haber micrófono porque tiene una acústica maravillosa y vamos a presentar la zarzuela La Corte de Faraón, que es a las 8 el 21, a las 4 matinés el 22, y los boletos van a estar en Ticket Center. Y también 4. allá en el mismo Conservatorio de Música. Ahí yo voy a hacer una participación pequeña, tengo una participación especial, pero van a estar protagonizadas por Alfonsina Molinari y Cristian, ay Dios mío, siempre se me olvida. La hija de Joana Rosalí, exacto, Alfonsina. Sí, y Cristian Roque. Y entonces estos son, está Alfonsina, que ya tú sabes que ella ha tenido una carrera como actriz, pero también ha tenido mucha participación en el ámbito musical clásico. Ella le encanta cantar. Y entonces siempre ha sido también regidora de muchas óperas. Aquí ella siempre está presente y esta vez pues ella va a protagonizar esta zarzuela. Que ustedes saben que estas zarzuelas tenemos que tener muchas destrezas porque hay que actuar, o sea, tienen muchas partes habladas, a veces hay que bailar y hay que tener talento gracioso para cómico, de todo. Ajá, y entonces también tiene está compuesta, la composición en general de este elenco. Tienen muchos talentos jóvenes con grandes voces que han salido del conservatorio, que también son muy buenos actores y tenemos que ir a respaldarlos. ¡Qué bien! Perdonen, que es muy temprano para mí. O sea que este sábado que viene, no, el próximo, el sábado 21 a las 8 de la noche y entonces el domingo 22 a las 4 de la tarde, allá en el Conservatorio de Música de Santurce, que es hermoso. Y quisiera decir, para aquellos que puedan estar escuchando, entré al conservatorio, ahí hay unas partes que necesitan mantenimiento y uno va subiendo las escaleras y ve que hay unos escalones que se están cayendo las maderas, hay hongo por la humedad. Por favor, estas instituciones son medulares en nuestra sociedad, que el gobierno se ponga las pilas, que sepa que nos importa. Es muy patrocinado el conservatorio, tanto la parte educativa, que es importantísima y está lleno de estudiantes boricuas. Si hay algo que necesita y los conciertos, apoyo del gobierno, por favor, es una institución como esta, que hay estudiantes hasta de Sudamérica, estudiantes de Estados Unidos, o sea, no así solamente son puertorriqueños. Así mismo tiene una gran facultad y está, de verdad, cada vez está mejor. Sí, así que pues por favor allí el Conservatorio de Música, esa zarzuela, La Corte del Faraón, el 21 a las 8 p.m. y el domingo 22 a las 4. Allí van a ver a nuestra Hilda Ramos. Ya nos queda poco tiempo, Hilda. Pero mira, rapidito te digo, yo lo que tengo es una participación especial porque a veces estas zarzuelas tienen como dicen en Hollywood, un cameo, una aparición, un cameo. Tú eras, okay. Entonces yo tengo eso, es una participación especial de una babilónica que viene a cantarle una canción al faraón. O sea, ellos son egipcios, entonces viene alguien de Babilonia a hacerle como un entretenimiento especial al faraón. Esa vas a hacer tú. Sí, esa voy a hacer yo. Entonces va a estar también Joan Herrero, Jaime Figueroa, Miguel Marrero, Elizabeth Rodríguez, de hecho una gran voz que es estudiante mía, Ana de Seda también, Isabel Fernández fue estudiante mía, Lourdes González, Nacha Padilla, una voz maravillosa, José Camuy, Carlos Lamboy, Gabriel Natal,
natal, Vicente Portalatín y Gilberto Y todo Robles. por- Los quería mencionar a todos porque Gracias, muy bien. ellos son bien importantes en esto y Claro que necesitamos sí. que los respalden. Y son todas personas boricuas, los que Sí, están, sí, son sí. todos puertorriqueños y puertorriqueñas que están ahí para que vean la música sale de Puerto Rico, de donde sea que salga, podemos hacer la nuestra. Esa zarzuela es Y un excelente comiquísima, ejemplo, es. es cómico. Son Buena voces música, puertorriqueñas, sí. vamos a ampliar nuestro registro musical, nuestra Nuestro oído. sensibilidad, reírnos, llorar, hacer todo lo que se hace un ser humano, se hace con la música. Así mismo. Y la música eleva las emociones y nos hace reflexionar. Así que nos despedimos con Haya en la Tierra Paz, que escuchamos antes, porque ese es mi mayor deseo para Puerto Rico, para la tierra, que haya paz en este 2023 y que nos respetemos unos a los otros y también a este planeta que nos sostiene. Gracias, Hilda. Encantada de estar aquí, de esta tremenda conversación contigo Así ha y sido. con nuestro público. De verdad que estoy bien feliz de poder haber compartido toda esta información que mucha de ella no se sabe. Así mismo es. Gracias, ha sido un honor que vengas aquí, Ay, que se gracias, repita, encantada, Hilda, por favor. encantadísima. Gracias a ustedes y será hasta el próximo domingo. Se despide su servidora, Rosana Cerezo.